Y esta celebración esta semana tenía que ver con el Día del Padre. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es ser un buen padre. Esto es con el fin de que tú y yo adquiramos el conocimiento necesario y lo compartamos con las personas que necesitan oír este mensaje. Yo sé que tú conoces a uno que otro papá que está por ahí, que quizás no está cumpliendo su rol como padre. O quizás tú mismo, si eres varón y eres padre y nos estás viendo, quizás tú no estás cumpliendo a cabalidad lo que un padre debería hacer por sus hijos. Vamos a ir avanzando con la premisa de algo que ya habíamos hablado hace mucho tiempo. El pueblo de Israel veía a Dios como un juez lejano a ellos, el Dios que estaba en su trono y el pueblo que simplemente vivía como esclavo de ese Dios. Ese era el pensamiento que tenía el pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y les empezó a hablar acerca del reino de los cielos, los discípulos empiezan a tener más sed de la palabra y le preguntan al Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. Y es ahí donde nosotros descubrimos una nueva dimensión dentro de lo que es la oración. La primera dimensión que nuestro Señor Jesucristo mostró fue la dimensión del lugar secreto, teniendo a Dios como Padre. Porque la palabra del Señor dice que Él arrancó orando, diciendo Abba. En hebreo, Padre es Abba. Y es una definición, un término muy íntimo en las familias. No cualquiera le dice Abba a su Abba. Y no cualquiera le dice Ima a su mamá. Nadie va a poder reemplazar esa paternidad si es paternidad genuina. Y nadie va a poder reemplazar la maternidad si es maternidad genuina. Nuestro Señor nos mostró a un Dios muy cercano al arrancar su oración diciendo Abba, que estás en los cielos, ¿no? Para los israelitas, quiero que entiendas, eso fue volarle perdón, soy un poco resfriado, fue volarle la cabeza. Ellos nunca en su vida habían visto a Dios como papá. Entonces cuando Jesús les dijo, cuando ustedes le oren a Dios, díganme Padre, Abba, para ellos fue algo muy especial, porque veían un Dios lejano hasta ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús ya había venido a hablar acerca de lo que era ser un hijo de Dios, acerca de lo que era ser el pueblo escogido, todos los hijos que el Señor había venido a rescatar. Él hablaba de hijos, pero ellos todavía no habían entendido el mensaje. Hasta que les digo, cuando ustedes le hablen a Dios, díganle Padre. Para ellos fue muy especial porque el decirle Padre a Dios es estar en la mesa con Él. Y estar en la mesa con Él es tener a nuestro alcance cosas que solo Él puede darnos. Nadie más. Por eso es importante que tú y yo honremos a nuestro Padre Celestial y también honremos la figura paterna aquí en la tierra. Ahora, habíamos hablado en ese momento al hablar de Dios como Padre, de que un Padre tiene tres principales funciones. Hoy vamos a tocar otros temas que van relacionados con estas funciones, pero recordemos cuáles son las funciones principales de un padre. Un padre da protección. Un padre da provisión. Y un padre da dirección. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Obviamente adquirimos la identidad de hijos de Dios. Antes de que Dios se revele a ti como padre, Él te va a dar la identidad. Te va a hacer reconocer de que eres hijo. Y una vez que comiences a tratarlo a Él como padre, Él va a empezar a operar con estos pilares en la relación contigo. Te va a dar protección, provisión y dirección. La protección, porque nosotros lo vemos reflejado en los Salmos, donde dice el que habita bajo las alas del Altísimo, ¿no? El que mora debajo de las alas del Altísimo. Habla de una protección que el rey David sentía al estar en la presencia de Dios, al ver a Dios como Padre. La provisión, sabemos que el Señor nada nos va a hacer faltar.
La palabra del Señor nos muestra que Jesús le hablaba a sus discípulos diciéndoles: miren las aves que están en los cielos, que ellos no se preocupan por buscar qué comer, qué vestir y dónde vivir. Vuestro Padre que está en los cielos, y ahí les volvió a decir, su papá sabe aquellas necesidades, entonces Él les va a dar. Todo lo que ustedes pidan, todo lo extra, aparte de eso, va a venir como añadidura. Hemos hablado acerca igual de las añadiduras, de que nosotros no tenemos que enfocarnos: Señor, dame la casa de mis sueños. Nuestras oraciones tienen que ir más allá, porque la casa, tu morada, ya viene por default, se podría decir, automático. Ya va a venir morada cuando tú eres hijo de Dios. Va a haber esa provisión de techo, va a haber vestimenta, va a haber alimentación. Y nuestro Señor Jesucristo diferenció a sus discípulos del resto del mundo. Les dijo: los del mundo, los que no conocen a mi Padre, de estas cosas se ocupan. Pero vosotros, que sois del reino de los cielos, enfóquense primeramente en el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, nuestro Padre Celestial nos da provisión, pero también nuestro Padre Celestial nos da dirección. Dice la palabra de que hubo un momento en el cual el pueblo de Israel estaba tan desorientado que no sabía dónde ir, y el Señor les dijo: muy bien, ustedes sabrán dónde ir, porque pondré una columna de fuego en la noche para que los guíe, y una nube que los proteja del sol, que los va a guiar hacia donde tienen que ir. Entonces nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar un horizonte. Dile a la persona que está a tu lado: no está todo perdido. No está todo perdido. El Señor quiere dar una dirección. El Señor quiere dar una dirección. Ahora, al entender que Dios quiere darnos una dirección, debemos comprender de que esa dirección no va a venir simplemente con un barrio o una locación, sino de que Dios quiere darte instrucciones. A eso se refiere la dirección. Quizás te diga: ve a tal lugar y haz tal cosa, pero te va a dar una instrucción. Entonces, un padre protege, provisiona e instruye. Eso es lo que hace un padre. Un padre que no esté cumpliendo alguna de estas funciones no está actuando como padre. Y esta persona le rendirá cuentas al Señor, porque Dios hace eso con nosotros. Pero, ¿qué más podríamos hablar para poder ser un buen padre? Si usted quiere poner el título de esta prédica, puede ponerle un buen padre. Vamos a ir rápidamente a la palabra, al libro de Efesios 4. Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la cultura hebrea, el papel del padre es fundamental. El papel de un padre es fundamental en el hogar. ¿Por qué? Porque un padre no solo realiza la protección, la provisión y la dirección. Todo eso es la esencia de la paternidad. Pero ¿cómo ejecuta esa esencia? Tiene la responsabilidad de enseñar la ley a sus hijos. Y eso es algo que usted se va a dar cuenta que se le ha cargado mucho a la mujer, de que la mujer enseñe la ley a sus hijos, siendo que el pueblo hebreo, en el diseño original como Dios lo estableció, es de que el padre debía enseñar, la madre debía poner en práctica con sus hijos lo que había enseñado el padre, pero el padre tenía que repartir palabra. Diga conmigo: un buen padre habla, pero no habla cualquier cosa. Un buen padre habla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que si el niño es instruido en el camino del Señor, cuando sea viejo no se va a apartar de él. Eso tiene que quedar grabado en nuestras cabezas. Hay muchas personas que hoy en día son reacias a la palabra de Dios.
Lo ven como que algo establecido como una religión. Y si tú te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo en la misma palabra dice que Él aborrecía la religiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Jesús aborrecía la religiosidad? Entonces, ¿qué es esto del cristianismo? Es una forma de vida. La palabra de Dios son las leyes de vida que tú y yo deberíamos seguir si queremos vivir bien. La verdadera libertad del ser humano es obedecer ciegamente a Dios. ¿Y cómo es eso entonces? No vamos a hacer lo que nosotros queramos. Muchas veces nuestra carne nos lleva a ejercer el libertinaje en vez de la libertad. ¿Pero por qué decimos que la verdadera libertad es obedecer a Dios? Porque solo Dios te puede librar de la esclavitud del pecado. Porque sí, queridos, hay mucha gente que es esclava del pecado, no es libre, es esclava del pecado. Y Dios ha venido a hacernos libres, envió a su Hijo para hacernos libres. La verdadera libertad es obedecer ciegamente la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Deuteronomio 6. Del 6 al 7. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios le había dado instrucción a los varones de cada familia. Dios le dio una instrucción al hombre, al padre, de que las palabras que aprenda del Señor, esas tienen que enseñar en su casa, al comer, al caminar con ellos, al llevarlos a acostarse. Usted sabía que dentro de lo que es la cultura hebrea, los padres, luego de que las mamás hicieran todo lo que tenían que hacer, acostaran a los hijos, los padres siempre entraban, y hasta el día de hoy en el pueblo judío entran a la habitación de sus hijos y los bendicen para que descansen bien, que el Señor guarde su sueño y que el descanso que tengan sea reparador y reconfortante. Los padres hacen eso, y hoy en día usted se va a dar cuenta que no, el padre llega y los hijos ya están dormidos. No hay ese tiempo de donde el Padre vaya y hable de la palabra del Señor, sino que el Señor pide que los padres hagan eso. Dios ordenó que su palabra fuera enseñada en el hogar diariamente y en cada aspecto de la vida. Cuando un hijo, por ejemplo, saca malas notas, no es agarrar y decir, ay, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Estás castigado! No, simplemente reforzar también. Obviamente tiene que haber una sanción porque hemos hablado de que tiene que haber disciplina. Hemos leído el primer versículo de Efesios, que tiene que haber disciplina y amonestación. No provocar a ira a los hijos implica no hacerlos rebeldes. Usted sabe que la sobreprotección, está demostrado por la psicología, que la sobreprotección en los hijos ocasiona los rebeldes. Padres que no ponen límites a sus hijos crean gente que es incapaz de responder a autoridades positivamente cuando son mayores. No respetan la autoridad. No hay ese trato de respeto. Entonces eso sí es generar o provocar a ira a los hijos, hacerlos rebeldes. Entonces por eso la misma palabra dice que hay que crearlos con disciplina y amonestación del Señor. Ahora, los padres enseñan esto a sus hijos, pero ¿cómo sería ser un buen padre aplicando estas funciones? Número uno, un buen padre ama a los hijos como Dios nos ama. Un buen padre ama a los hijos como Dios nos ama. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. ¿Qué es lo que dice la palabra? Como el Padre se compadece
de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Es decir, el compadecerse tiene que ver con empatía con la persona. No es tener lástima, por si acaso. El compadecerse es más direccionado a la empatía con la persona. Esta persona no conoce, le voy a enseñar. Va a haber una sanción. Un niño, por ejemplo, que está yendo con su clavito al enchufe, siempre me agarro de ese ejemplo, con su clavito al enchufe, usted se va a dar cuenta que hay diferentes reacciones de los padres. Un padre que todavía no desconoce, por así decirlo, cómo expresar su amor, ¿qué puede hacer? Lo va a agarrar a patadas al hijo antes de que intente poner el clavo en el enchufe. Y eso puede generar dolor en el niño sin saber qué está pasando. Pero lo correcto sería enseñarle: no hagas eso no está bien. Y darle al cabo y decirle: si tú pones esto aquí, te puedes morir. Educar, direccionar. Esa es la idea en la cual se basa este versículo. Es empatía. Así como los padres se compadecen de sus hijos, así es el Señor con nosotros. Él entiende nuestra forma de pensar. Dice: ay, este no conoce, este incircunciso, todavía no entiende. Y van a levantar gente que te haga entender, o va a enseñarte mediante sueños, mediante su palabra, o mediante personas, cómo se hacen las cosas. Así tiene que ser el corazón del padre: amar a los hijos, no directamente sancionando, sino enseñando, compadecerse de ellos, comprendiendo de que quizás la mentalidad de esos niños no es lo suficientemente madura como para comprender lo que les quieres enseñar. Eso es compadecerse. Hay un rol muy importante bajo esa perspectiva de compadecerse de los hijos que el pueblo hebreo practicaba desde siempre, que es que la cultura hebrea, los padres bendecían a sus hijos todos los días previos al día de reposo. Todos los días previos al día de reposo. Para nosotros nuestro día de reposo es el día de hoy. La palabra del Señor describe el Shabbat como el día de reposo. Malas traducciones dentro de lo que es a lo largo de las escrituras han cambiado el Shabbat, lo han transformado con sábado. Hubieron muchas personas que criticaron a nuestro Señor Jesucristo en hacer cosas en el Shabbat. Y Él mismo les dijo de que el día no estaba, de que el día había sido hecho para el hombre, no el hombre para el día. Entonces Él daba a entender de que sí se tiene que reposar un día, pero no específicamente quizás el que ellos creyeron. Tiene que haber un día de reposo. Para la humanidad el día de hoy no se trabaja, tú lo puedes ver a nivel global. El día de hoy no se trabaja, entonces hoy es el día de reposo. ¿Qué sucedía para el pueblo hebreo con sus hijos? Ellos bendecían una noche previa. Empezaban a bendecir y les daban una bendición muy especial que te voy a compartir en esta mañana. Número 6, del 24 al 26. Número 6, del 24 al 26. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ellos declararon esto sobre sus hijos, y poniendo las manos sobre sus hijos. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Terminaba con el Shabbat. Entonces, si tú conoces de un padre, todavía no ha empezado a ejercer esta función, invito a que lo haga. Yo te aseguro que toda declaración que venga por parte de tu padre hacia sus hijos va a transformar la vida de sus hijos. Pastor, ¿qué hay de nosotras como madres? Una madre igual puede bendecir, pero hay una bendición muy diferente cuando el sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, bendice su familia. Es muy diferente.
Y el Señor lo respalda. Por eso el pueblo hebreo iba y declaraba esto, los varones sobre sus hijos, brindándoles provisión, la palabra del Señor a sus hijos. Esta práctica nos enseña que las palabras del Padre tienen poder sobre sus hijos. Muchas veces, en lugar de bendecir, los padres critican, menosprecian o comparan a sus hijos. ¿Cuántas veces han habido padres que han cometido ese error? Yo he escuchado en carne propia palabras así de algunas personas que les decían a sus hijos: yo cuando tenía tu edad era mejor que tú, yo he hecho más cosas cuando tenía tu edad. El hijo contento: mamá, me he sacado esta nota, nada más. Menospreciar el esfuerzo en lugar de bendecir. Entonces tú y yo debemos enseñar a los varones, a los padres de familia, a que deben bendecir en lugar de criticar, menospreciar o comparar. Amén. Un padre bueno declara vida, propósito y bendición sobre sus hijos, como lo hemos visto. El Señor te bendiga y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que un padre bueno haría con sus hijos. Un ejemplo que vemos en las Escrituras de un padre que amó a sus hijos por encima de todo fue el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo con el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo. Lucas 5, desde el 11 al 32, vemos la parábola del hijo pródigo. Perdón, Lucas 15, estoy conmigo, no sé qué pasa conmigo hoy. Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerlo desde el versículo 27 hasta el final. Obviamente entendemos de que el hijo pródigo, para los que no conocen la historia, se lo vamos a resumir antes de leer lo que vamos a compartir. El hijo pródigo era uno de los hijos, dos hermanos que tenían un mismo padre, y uno de ellos le dice al padre: adelántame la herencia, sino que su padre era rico, porque quiero disponer de lo que tú me des. ¿Y qué sucede? El padre le dio, pero ¿qué sucede con el hijo pródigo? El hijo pródigo agarra y empieza a despilfarrar todo y termina siendo tan pobre que estaba buscando comida junto a cerdos. Y él mismo se da cuenta y dice: ¿cómo estoy comiendo esto? Siendo que en la casa de mi padre yo podía haber comido cosas más deliciosas, y lo hacía. Y hay un verdadero arrepentimiento en ese hijo, porque él mismo dice en su corazón: volveré a la casa de mi padre y le serviré como su siervo. Él ya no se consideraba hijo. Le dice: voy a volver y le voy a servir como esclavo, porque eso es lo que merezco, por todo el daño que le hice. Y cuando vuelve se topa con una sorpresa: el papá lo estaba esperando, y cuando lo recibe le da un beso a su hijo, lo abraza y le da la bienvenida y hace una gran celebración. Pero esto ocasiona dolor en el corazón del otro hermano. Y vamos a ver a continuación, versículo 27, le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario ser fieles y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ahí vemos el amor incondicional
que hay por parte del padre. Ojo, no quiere decir que el padre le aplauda el pecado a sus hijos. Lo que aquí nos muestra la palabra es de que el padre ama a sus hijos. Están equivocados, los ama, pero solo celebra si hacen lo correcto. Solo hay que celebrar lo que es correcto, pero de que los tienes que amar, los tienes que amar. Y estoy seguro que un padre que es hijo de Dios intercedería por sus hijos día y noche. Si su hijo está perdido, oraría por su hijo, trataría de hablarle, de instruirle, pero no toleraría lo malo. Sin embargo, sí celebraría lo bueno. Amén. Amén. Este padre mostró amor incondicional al recibir a su hijo rebelde con los brazos abiertos. Un buen padre nunca deja de amar, incluso cuando el hijo se equivoca, lo que te mencionaba. Ahora, debe asegurarse un buen padre de que sus hijos sepan que los ama. ¿Cuántos padres hay en esta tierra que no expresan su amor con sus hijos? Y muchos de ellos es por ignorancia. ¿Sabe qué es? Haber pasado años, y quiero abrirte mi corazón esta mañana. Nosotros, como seres humanos, ignoramos muchas veces la forma en la que quizás una persona puede expresar su amor. Existen libros, que te recomiendo uno que es Los 5 lenguajes del amor, que es muy bonito, que te ayuda a comprender un poco cómo son ciertas personas cuando dicen amar a otras. No todas aman de la misma forma, es decir, no todas expresan su amor de la misma forma. Aprendí los 5 lenguajes del amor y empecé a relacionarme mejor con las personas, pero no me había percatado de que no estaba haciendo eso con mi papá, con mi padre terrenal. Hasta un viaje que tuve hace 2 años, justo en la época en la que me estaban operando de mi rodilla, en 2023, en la que estaba sentado en la mesa con mi esposa, la pastora Katy, que todos la conocen. Y habíamos hablado con ella del lenguaje del amor, porque ella se dio cuenta de algo muy interesante y me dijo: tu papá los ama mucho. Yo estaba con mi sonrisa de sí, pero medio que no, medio que creo que no tanto, no al menos como mi mamá. Eso estaba en mi mente. Y ella me dijo: no, sí los ama. Y nos pusimos a hablar y me hizo notar eso, el lenguaje del amor que tenía mi papá. Mi mamá, por ejemplo, expresa su amor con abrazos, besos, palabras. Y papito te puede decir: te amo mucho, hijito. Lo expresa. Yo en lo personal tengo ese mismo lenguaje. Entonces cuando yo estoy con mi mamá y me dice esas cosas, yo me siento amado. Y cuando yo quiero expresar ese amor a mi mamá, hago lo mismo, la beso en su cabeza, le digo que la amo, porque tenemos ese lenguaje en común. Pero mi papá no. Entonces cuando yo me acercaba a mi papá, le quería abrazar, dar un beso en su cachete, era como que: mi papá, no me toques, no. Y según yo, desde jovencito, no, mi papá tiene una actitud de macho, según yo. Pero no comprendía su lenguaje, a mi papá no le gustaba eso. Él no había sido criado así. Sin embargo, él expresaba su amor de diferente manera. Y mi esposa me dijo: ¿te has dado cuenta? Justo ese día me dijo: ¿te has dado cuenta que cuando estás por venir a la casa, ya sea por un tiempito, por segundos o algo, te lo cocinan? Él quiere cocinarte algo. Y ese rato me puse a ver a mi esposa: sal de mi mente. Y me hizo ver y abrir los ojos al amor de mi papá. Y empecé a prestarle detalle al lenguaje del amor de mi papá. Mi papá, por ejemplo, ama con actos de servicio. Y su segundo lenguaje es el tiempo de calidad. Mi papá puede dejar de hacer cualquier cosa por cocinártelo. Si puede llevarte a tal lugar, te va a llevar. Si puede direccionarte a tal lugar, te va a direccionar.
porque según él está expresando ese amor a través de eso. Y también va a hacerte pasar un tiempo de calidad. Muchos de nosotros como hijos, o bueno, la mayoría de los hijos, nos hemos dado cuenta de que a mi papá le encanta charlar de conocimiento. Y cuando tú le estás empezando a hablar de ciertos temas, él presta al 100% sus oídos a esa conversación contigo. Cuando quiere expresar su amor. Obviamente cuando quiere ignorar a una persona está con su celular, pero cuando quiere expresar su amor, está como antena parabólica con sus dos oídos y sobre ti la mirada y te escucha y razona y piensa todo lo que le estás diciendo y trata de corregirte si estás mal o también darle una opinión en favor de lo que te esté escuchando hablar. Entonces yo presté atención. Usted no sabe cómo mejoró mi relación con mi papá. Tiene una relación que es un poquito lejana, un poco comprendida, cambió a una relación más íntima. Entonces, ¿cómo yo le expreso amor a mi papá? Yo ya no me acerco y le quiero besar a la fuerza su cabeza o abrazarlo. No, papi, yo te lo voy a cocinar. Papi, tengo que hacer tal cosa, yo voy a ir, papi. Cuando él empieza a hablar, mis oídos, mi mirada, todos mis sentidos están a su conversación. Y él empieza a sonreír y empieza a ver ese hombre que quizás en su juventud brillaba. Amados, ¿cuántos padres hay aquí en la tierra que no saben cómo expresar su amor por sus hijos? Por ignorancia, muchas veces. Y otras porque decidieron callar. Mi esposa me dijo, ese día que había hablado con ella y me hizo ver a mi padre de diferente forma, le dijo, su lenguaje de amor es esto y esto. Mi papá lo único que hizo fue mirar al vacío, se puso rojo y sonrió y le dijo, y mis hijos se habían dado cuenta. ¿Y por qué no lo dijiste? Yo estaba a su lado reclamando, no, ¿por qué no lo dijiste? Pero bueno, es necesario que un padre exprese el amor a sus hijos, sepa a los hijos que el padre los ama. Si tú eres madre y ves que el papá no sabe cómo expresar su amor a los hijos, dile, sabes que tu papá te ama mucho y su lenguaje es este. Te vas a dar cuenta que va a ir a estos eventos, va a hacer esto por ti, va a hacer bla, 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 bla. Si quiere conocerla, lee el libro. Los 5 lenguajes del amor, que es buenísimo, se los aseguro. Colosenses 3, versículo 21. Colosenses 3, 21. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra del Señor dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. El amor de un padre debe dar seguridad, no miedo. ¿Amén? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nunca nos brinda inseguridad o miedo o desesperanza. Él nos da la seguridad. Por eso la palabra del Señor dice que tú y yo deberíamos repetir que somos el pueblo escogido de Dios. Diga el débil y fuerte soy. Nosotros somos real sacerdocio. Y eso no lo dijo el hombre. Dios le pidió al hombre que repita. Es Dios mismo diciéndote, eres mío. Punto. ¿Se dan cuenta lo diferente que es prestar atención a las palabras de Dios y hacerlas propias? Cambia tu relación con Él. El amor de tu Padre te da seguridad. Dios hace eso con nosotros. Amén. Amén. Número 1, entonces dijimos amar a los hijos. Un padre debe amar a sus hijos como Dios nos ama. Número 2, disciplinar con amor y justicia. Disciplinar con amor y justicia. Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, hay muchas personas que no leen a detalle
estos versículos y no se toman el trabajo de ver definiciones en estas palabras. Instrucción es distinto a enseñanza. Instrucción es distinto a enseñanza. Enseñanza es vertir el conocimiento y respaldar el conocimiento para que se entienda. Instrucción es agarrar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Instruye al niño. ¿Qué quiere decir? De que un padre debería hacer también poner en práctica a los hijos. ¿Sabes qué te dije de la palabra tal día? Esto es así. Cuando están sucediendo cosas, por ejemplo, puede haber no sé, un hijo que está respondiendo mal a sus papás delante de tu hijo. Tú puedes saber decir, ¿te acuerdas lo que te he enseñado la palabra? De los hijos rebeldes que hacen sangrar el corazón de los padres. Ahí está. Mirá la expresión de los papás. Están molestos, están dolidos. Tú no tienes que ser así, tú tienes que ser un buen hijo. Y respaldarlo. Tú eres un buen hijo para mí. Tú me llenas de gozo. Reforzar, instruir al niño en su camino. Ahora, dentro de lo que es el pueblo hebreo, se cree que el padre es el primer maestro que tienen los hijos de la palabra. Es el primer rabí que tienen los hijos en la palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Los hijos van a tratar de imitar al padre en muchas de sus acciones. Si un padre es torpe con la mamá, los hijos van a ser torpes con sus parejas. Principalmente los varones van a ser torpes con las mujeres. Si el papá defiende con uñas y dientes a la mamá, el hijo varón va a hacer lo mismo cuando sea mayor, porque lo ve como su ejemplo. Un papá tiene que ser buen ejemplo para sus hijos si quiere disciplinar con amor y justicia. La educación comenzaba en el pueblo hebreo a partir de los 3 años con enseñanza de la Torá. A partir de los 3 años empezaban a instruirlos los papás con la Torá. A partir de los 5 ellos eran llevados con los rabís, con los maestros de la ley en las sinagogas. Les enseñaban a partir de los 5, pero la preparación ya venía desde antes por parte del padre. El padre tenía que instruir a sus hijos, bla, 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 para que cuando tenga 5 años y vaya con el rabí, entienda bien lo que se debe enseñar. Ahora, los niños memorizaban versículos y aprendían sobre Dios a través de la repetición diaria. ¿Por qué? Porque los padres cumplían su función de hablar todos los días de la palabra de Dios en sus hogares. Esto nos enseña que la corrección debe ir acompañada también de esta instrucción. No es corregir, sino también enseñar. Esto se hace así. No metas el dedo en el enchufe. No se hace eso. No se tiene que poner, no. Porque esto hace daño. Hoy en día que hay tecnología, muéstrale pues, un video, ya. Esto pasa si pones tu dedo ahí. La corrección tiene que venir acompañada con instrucción. Ahora, Hebreos 12, versículo 6. Hebreos 12, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, si nosotros comprendemos esto, que Dios nos dé instrucción, eso no quiere decir que, bueno, la palabra dice que hay que azotar al bebé. No. Tiene que haber una sanción cuando hay un error grave, eso sí. Pero no toda acción que comete un hijo con error necesita el azote, no. Usted se va a dar cuenta que a los hijos que los pegan de todo y de nada, va a llegar un momento en el que eso ya no les va a afectar y van a hacer lo que les dé la gana. Porque ya me han flagelado cuando era chiquitito, ahora que me van a hacer.
entonces tiene que venir en el momento preciso. La palabra del Señor habla de la vara y del callado, sí, pero tiene que venir en el momento preciso. Cuando un pastor guía a su rebaño, no utiliza la vara todo el rato, solo lo utiliza con las ovejas rebeldes que se quieren apartar del rebaño, y el callado sirve para guiar. Nuestro Padre Celestial es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Él nos instruyó con amor, pero también ejerce disciplina. Entonces un padre tiene que encontrar el equilibrio perfecto en eso: instruir al niño, disciplinarlo y demostrarle que lo ama. No consiste en darle, ¿sabes qué? Si te tocó la vara, fue porque te equivocaste gravemente en esto. No se hace esto. Eso está muy mal. Y no pienses de que te odio, o que te aborrezco, o que quiero matarte un poquito, pero no. Sino que te amo y no quiero que te equivoques. No lo vuelvas a hacer. Un padre tiene que instruir bien a su hijo. La disciplina no es para destruir, sino para corregir con amor. Proverbios 29, versículo 17. Proverbios 29, versículo 17. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice: corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora hay un motivo más para los padres de corregir a sus hijos, para que les dé descanso y que alegre su alma. Porque si un hijo que es bueno es alegría para los padres. Entonces es responsabilidad del padre corregir a su hijo para que le dé descanso y alegre su alma. La corrección con amor previene tragedias futuras, amada familia. Hay casos que me llaman la atención. Por ejemplo, vi casos de jóvenes que hicieron cosas atroces y el estudio que hicieron respecto a la relación con los padres. ¿Usted sabía que un asesino serial tiene o ausencia de los padres en su niñez o mucha sobreprotección? Porque hay hogares que aparentemente estaban bien, no, estaban papá y mamá, sí, pero uno de los dos sobreprotegía extremadamente al hijo y terminó haciendo cosas atroces. Por eso te decía, un padre no tiene que ser permisivo, tiene que saber poner límites. Ahora no quiere decir que un padre sea un tirano. Te he dicho que estés a las 9 de la noche y el hijo llega a 9 y 1 minuto y ya está esperando la golpiza de su vida. No, querido, ese no es el camino. Hemos hablado de sanción con la vara cuando sea algo grave, muy grave. El resto tienes que enseñárselo, instruirlos. Por ejemplo, un padre cuando ve que un hijo no hace su tarea y encima le premia jugando a los videojuegos que le gustan, ¿no? Lo está sobreprotegiendo. Va a crear un monstruo, va a criar un monstruo en realidad. Por eso la corrección con amor previene tragedias futuras. Número 1, entonces el padre debe amar a los hijos así como Dios nos ama. Número 2, el padre debe disciplinar con amor y justicia. Y esto es algo que quiero realzar, algo que aprendimos con las autoridades de esta iglesia respecto a la corrección. Corrección sin relación genera rebeldía en las personas. Entonces un padre que no está presente en la relación con los hijos, cuando trata de corregir, lo único que va a generar es un roce con el hijo. Por eso es necesario que los padres estén presentes en la vida de los hijos. No consiste en que la mamá los eduque y lo venga a ejecutar. No, queridos. Un verdadero padre, conforme a la palabra del Señor, está presente.
instruye todos los días. Amén. Amén. Número 3, entonces, un padre debe enseñar a los hijos en el camino del Señor. Deuteronomio 6, del 6 al 7, que ya lo leímos, dice estas palabras: que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, dentro de lo que es la cultura del pueblo de Israel, hay un término que se utiliza al enseñar la fe diariamente a los hijos. Un padre ejecuta el Shema. Lo voy a escribir para los que les gusta anotar. ¿Qué es el Shema? Los padres de Israel recitaban el Shema en sus hijos todos los días. Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa instrucción genera de que las personas, a medida que van creciendo en un hogar donde se declara esto, no vayan por diferentes corrientes, ni tengan duda de quién es Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Los niños aprendían a amar y temer al Señor desde pequeños, viendo a sus padres vivir su fe. Un buen padre modela con su ejemplo. No basta con llevarlos a la iglesia. Los hijos deben ver en su padre una relación real con Dios. ¿De qué sirve? De que la mamá se esté matando, intercediendo por los hijos, y el padre no le da la gana. Es complicado. Conozco personas que están batallando con eso. Es complicado, mas no pierdas la esperanza de que el Señor toque tu alma. Tú debes orar porque el Señor levante un padre que brinde protección, provisión y dirección, que ame a sus hijos, así como Dios nos ama, que discipline con amor y justicia, que enseñe a sus hijos en el camino del Señor con su ejemplo. Tú debes orar, si es que el varón de tu familia, si es que algunos varones de tu familia todavía no están haciendo eso, tienes que orar por eso. Un buen padre modela con el ejemplo. Josué 24:15. ¿Qué es lo que dice la palabra? Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dijo eso? ¿La esposa de Josué? No, fue Josué. Josué mismo diciendo: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Un padre que siga a Dios deja un legado de fe para sus hijos. Y yo lo vi con mis propios ojos. El pastor Marco, por ejemplo. Si bien él no fue cristiano de temprana edad, él cuando se convirtió al Señor instruyó a sus hijos en la palabra. No había día que sus hijos, cuando le hayan preguntado acerca de un consejo, el pastor no haya dicho palabra del Señor. Y eso se quedó tan grabado de que se ve el legado, tanto aquí en el ministerio de Casa de David como en la ciudad de Cochabamba. El hijo del pastor Marquito, como lo conocemos, él está encaminado como lo fue su padre cuando conoció al Señor. Marquito, por ejemplo, ahora es líder de su iglesia. Él está direccionando al grupo de jóvenes, está pastoreando, por así decirlo. Todavía no ha sido llamado pastor, pero está ejerciendo esa función. Ahora, ese es el legado que debe un padre
que enseñan con el ejemplo. ¿Qué hacía el pastor Marco de especial? Cuando llegaba a la casa de sus hijos, si había, no sé, quizás algún visitante que ponga música secular, ¿usted sabe qué hacía el pastor Marco? Apaga eso. Todos escuchan que fregado el pastor. Pero no, él no toleraba lo que estaba lejos de la presencia del Señor. Cuando sus hijos hacían algo que estaba lejos de la presencia del Señor, ni los miraba, ni les hablaba, se molestaba, les expresaba su molestia. Y los hijos empezaron a aprender eso. Ahora yo veo a mi primo, a Marquito, que tiene más o menos la misma actuación que su papá, de que no, cuando él dice no, eso no. Entonces, un verdadero padre que está basado en la palabra del Señor deja un legado. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es Abraham, como el padre de la fe. Dios llamó a Abraham porque sabía que enseñaría a sus hijos a obedecer a Dios. Enseñaría a sus hijos a obedecer su palabra. Génesis 18, versículo 19. ¿Qué es lo que dice la palabra? Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Eso se está expresando acerca del linaje de Abraham. Abraham enseñó con el ejemplo. Y si tú ves las escrituras, sus hijos siguieron lo que hacía su padre. Hay un debate muy grande que quiero darte a conocer hoy en día. Muchas personas ignoran de dónde viene el pueblo musulmán. Ellos vienen del linaje de Abraham, pero no del linaje prometido por parte de Dios. El Islam viene como enseñanza de el hermano que tuvo Isaac, Ismael, el hijo que fue concebido con la criada de la esposa de Abraham. Cometieron el error, pero Dios decidió proteger a ese niño por cuanto era el linaje de Abraham. Y se lo hizo saber en el desierto cuando la mujer estaba desamparada. Dios le dijo a esa mujer: yo voy a cuidar de tu hijo y será una nación grande como su padre Abraham. Ahora usted se va a dar cuenta cuántos musulmanes hay a nivel mundial. Continuó el linaje del pueblo que no venía con la promesa y continuó el linaje a través de Isaac. ¿A qué quiero llegar? Si usted ve dentro de lo que son los musulmanes, cuando ellos tienen sus horarios de rendirle tributo a Dios, orar a Dios, postrarse delante de Dios, ¿qué hacen los musulmanes? Dejan de hacer todo lo que están haciendo y se postran. Por el otro lado, ¿qué hace el pueblo de Israel? Cuando tiene que orarle a Dios, deja de hacer todo por honrar a Dios. ¿Eso vino de quién? De Abraham. Aprendieron de su padre, tanto Ismael como Isaac. La pregunta es: ¿será que nosotros estamos aprendiendo a dejarlo todo por Dios? A poner a Dios por encima de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. ¿Será que estamos siendo capaces de hacer eso? No se olvide que Abraham dejó su familia por completo por seguir la voz de Dios. Cometió el error de llevarse a su sobrino, pero cuando Dios le mostró que era un error, él decidió decirle a su sobrino: muy bien, hasta aquí. ¿Hacia qué lado quieres ir? Hacia ese. Yo me voy al lado contrario. Para que vean la determinación de Abraham, ella no estaba dispuesta a negociar. Tú y yo no debemos negociar con las tinieblas. Un padre no debe negociar con las tinieblas. No debe tolerar la tentación. Huye de la tentación, varón de Dios. No juegues a que puedes resistir, porque ningún hombre que estuvo en la tierra pudo, ni David, el hombre conforme al corazón de Dios,
huyó de la tentación y salió ileso, se equivocó y tuvo un terrible error. Si tú ves dentro de lo que en las escrituras, la paternidad de David fue caótica. Todo lo que no se debe hacer como padre lo hizo y tuvo resultados catastróficos, pero Dios nos apartó de él porque él amaba a Dios por encima de todas las cosas y dejó instrucción, un legado de Dios acerca de cómo ser un buen padre a través del linaje de David, pero de futuras generaciones. No fue David mismo ni Salomón, sino fue hasta generaciones antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si su hijo Isaac, aprendió a confiar en Dios a través del ejemplo de su padre, Isaac confiaba en Dios por encima de todo, como vio a su padre confiar. Entonces, si tú quieres enseñar a tus hijos, debes hacerlo con el ejemplo. Amén. Número 1, entonces, amar a los hijos, así como Dios los ama. Número 2, disciplinarlos con amor y justicia. Número 3, enseñar a los hijos en el camino del Señor por nuestro ejemplo. Número 4, dejar un legado espiritual. Un buen padre deja un legado espiritual. Salmo 127, del 3 al 4. Salmo 127, del 3 al 4. ¿Qué es lo que dice la palabra? He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, presten mucha atención, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, quiero comentarte una revelación respecto a esto. Hemos estado hablando de cómo ejercer esto con estas 4 características o 4 cosas que tiene que ser un padre. Y estamos terminando con dirección. ¿Por qué? Porque dice la palabra que como saetas son en mano del padre los hijos. Una saeta no va a ir en dirección que el que está lanzando vaya a apuntar. ¿Qué quiere decir? Si un padre lanza a sus hijos hacia esa dirección, el hijo no se va a ir hacia ese lado. Pero si un hijo se va al lado que quiere, es porque el padre no cumplió eso. Está en responsabilidad del padre darle esa dirección a sus hijos. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué dirección? La de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si un padre no direcciona al hijo a los pies de Cristo, ese hijo se va a ir por cualquier lado. Ahora, como saeta, la saeta que es un instrumento. ¿Pero un instrumento de qué? De guerra. Si un padre no prepara un guerrero, ese hijo va a fracasar. Es por eso que los padres deben formar gente que sea capaz de sobrellevar la adversidad. Ustedes sabían que hoy en día lo que se vio en el pueblo de Israel se sigue experimentando en Asia. Por ejemplo, dentro de lo que son las familias asiáticas, como los japoneses, coreanos, chinos, cuando el papá instruye al hijo, por ejemplo, están caminando y hay un obstáculo, unas cuerdas, el papá cruza las cuerdas, no vuelve y cada hijo venga, mira, no puedes, no, cruzarles. Y el chiquito está intentando cruzar y no puede y se pone a llorar. Cruzar, tú puedes. El padre le está diciendo, ven, tú puedes. Y el niño se pone, hay videos, te invito a que veas. Los niños se ponen a llorar y el padre le dice, levanta, levanta, le enseña al hijo. Y el hijo se da cuenta y levanta la cuerda, en vez de que trata de pasar por encima. Levanta la cuerda, pasa por debajo y va corriendo detrás de su papá sonriendo. Eso es lo que hace un padre. La cultura asiática todavía mantiene ese ejemplo de instrucción, le da la dirección, le está enseñando a su hijo a sobrellevar una adversidad.
no le está solucionando su problema. ¿Por qué? Dios no te va a solucionar el problema, te lo va a mostrar. Te va a mostrar la solución, pero no te lo va a solucionar Él. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago que Dios no nos permite experimentar pruebas sin mostrarnos la salida. Él nos permite experimentar pruebas que podemos soportar y juntamente con esas pruebas, la salida. Eso es lo que hace un padre. Muy bien, ¿qué problema tienes? Sí. No sé, me he peleado con un amigo, me ha traicionado, ha hablado mal. Muy bien, ¿tú qué tienes que hacer? Voy a ir a golpear a esa es la solución. Porque ¿qué pasa si lo golpeas? Va a seguir hablando igual o peor. Entonces voy a ir a hablar con mi amigo. Muy bien, ¿qué vas a hablar? Se da cuenta que es diferente a darle la solución y decirle, hijo, anda a hablar con tu amigo y dile esto. Porque el hijo se va a acostumbrar a eso y cuando sea viejo ya no esté papá y mamá, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Hubo un momento en el cual mi mamá recibió esa revelación por parte del Señor sin darse cuenta. Y el pensamiento que había en mi casa de que el varón no tiene que hacer ciertas cosas se esfumó. Y ella me empezó a enseñar, ¿sabes qué? El pastor Marco, ya lo agarraba el pastor Marco. El pastor Marco se planchaba, se cocinaba, hacía todo porque él estudió en tal lugar y él hacía estas cosas. Tú tienes que aprender. Porque ¿qué pasa si yo no estoy aquí? Y se me quedó todo bien grabado. Todo bien grabado. ¿Y sabe qué? La profeta no educó un vago. La profeta educó a una persona capaz de sobrellevar la adversidad. Aprendí muchas cosas. Si mi esposo es encomendado a una misión en la cual yo no puedo acompañarme, yo no me voy a ahogar diciendo, ahora qué voy a comer, cómo voy a estar. No, yo sé cocinar, por cierto, a mi opinión creo que mejor. Sé cocinar, sé planchar, sé trapear, sé coser. Un montón de cosas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque una mujer decidió abrir su mente y crear una saeta, un instrumento de guerra. Entonces tú como padre tienes que hacer eso con tus hijos. No se los soluciones, enséñales cómo solucionar. Dales esa dirección, lanza a tus hijos como saeta de guerra. Ahora, presta atención, ¿de guerra contra quién? Ahora sí, mi hijo va a romper a todos los niños del kinder. No. Guerra contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás en las tinieblas. El hijo tiene que ser capaz de identificar al enemigo en cada adversidad e irse en contra de su adversario, así como David agarró piedra y lanzó a la cabeza de Goliat. Un padre tiene que agarrar a su hijo y lanzarlo contra las tinieblas, que sepa contra quién se está enfrentando y que ya tiene la victoria asegurada, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Y para terminar, tercera de Juan 1, versículo 4. Tercera de Juan 1, versículo 4. Tercera de Juan 1, 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si tú quieres experimentar eso, entonces, como padre, lo vamos a resumir. Número 1, entonces, un padre tiene que amar. Así como Dios nos ama, tiene que amar a sus hijos. Número 2, un padre tiene que ejercer disciplina y justicia. ¿Esto qué quiere decir? Corregir e instruir. Porque no es solo corrección, sino que hay que enseñar. Número 3,
dice de que el padre tiene que enseñar su fe a sus hijos. Entonces, tiene que compartir su fe. Esto es mucho más profundo de ser simplemente el ejemplo. Esto nos lleva a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nuestro Señor Jesucristo no simplemente dijo síganme, sino de que Él caminó junto a sus discípulos en muchas ocasiones en las cuales ellos necesitaban eso. Por ejemplo, cuando estaban en la barca y hubo un gran mover en las aguas, a tal punto que la tormenta estaba a punto de voltear las aguas, perdón, el bote. ¿Y qué sucede? Pedro le dice, manda que yo salga del bote y camine contigo. ¿Qué sucede? Pedro sale y se está hundiendo. Jesús no simplemente extendió la mano, sino que lo hizo salir del agua y le instruyó. No le dijo, ay Pedro, en otra cena, no, le dijo, ¿por qué dudaste? Porque no tienes que dudar, Pedro. No tienes que dudar. Lo sacó del agua y lo hizo parar junto con él. Luego entraron al bote y caminó con él hacia el bote. En las aguas. Jesús hace eso. Un padre tiene que compartir su fe, caminar con sus hijos en la fe. Hijo, papá, tengo tal problema. Ahora ven. Vamos a orar. ¿Se da cuenta lo diferente? Un buen padre tiene que hacer eso con sus hijos. Ven, te voy a enseñar a orar, tienes que orar así. Eso es lo que hace un buen padre. Número 4. Un buen padre debe dejar un legado. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos, cuando el padre o la madre ya no esté, sepan lo que tienen que hacer. Amén. Amén. Póngase de pie esta mañana.